Donald Trump desconcertó nuevamente a la comunidad internacional este martes cuando anunció que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, hoy devastada por la guerra, y que la reconstruirá de modo que se convierta en la Riviera de Medio Oriente, un lugar donde, luego de desplazar a la población palestina actual, vivirá gente del mundo, según dijo. La declaración de Trump se produjo durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que está de visita en Washington. El republicano volvió a pedir a los palestinos que abandonen el territorio, ese donde hoy rige una frágil tregua, y se vayan a vivir a países como Egipto y Jordania. Lo dijo pese a que esa idea ha provocado en los gobiernos de esas naciones el rechazo más frontal. También ha provocado el rechazo en los propios palestinos. Según el plan que comentó Trump, casi 2 millones de palestinos serían reubicados en la región. Estados Unidos se encargará de la reconstrucción y de construir hogares para la gente de la zona, agregó, pero enfatizó: los gazatíes no podrán volver. The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just la única razón por la que los palestinos quieren regresar a Gaza es que ellos no tienen alternativa. Bueno, sí, es ahora un lugar de demolición donde cada edificio está destruido. Ellos están viviendo bajo el hormigón caído y eso es muy peligroso y precario, seguía diciendo Trump. En vez de eso, pueden trasladarse a una bella área con hogares y seguridad y desarrollar sus vidas en paz y armonía, en vez de que tengan que regresar y hacerlo todo de nuevo. Estados Unidos tomará el control en la Franja de Gaza y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas que no han explotado y otras armas que queden en el sitio, continuaba diciendo en su exposición. Por su parte, Netanyahu, que estaba a su lado, manifestó su apoyo a la iniciativa de Trump de tomar el control de Gaza y aseguró que puede cambiar la historia. Pero en general las reacciones en el mundo fueron de perplejidad o de rechazo liso y llano. Por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió ayer sobre el parecido de ese planteo con una posible limpieza étnica. Mientras tanto, funcionarios del gobierno estadounidense salieron ayer a matizar las declaraciones de Trump. Uno de ellos fue el portavoz de la Casa Blanca, que dijo que Trump quería que los palestinos fueran reubicados temporalmente fuera de Gaza, en lugar de reasentarlos de manera permanente en países de mayoría árabe como Egipto, como pudo haberse entendido. En fin, vamos a analizar este anuncio, su viabilidad, sus repercusiones. Para eso estamos con el doctor Elvio Rosselli, embajador retirado, que fuera representante de Uruguay ante Naciones Unidas y desde esa posición presidente del Consejo de Seguridad en el año 2016. Elvio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto volver a conversar con usted. ¿Qué lectura hizo de esta propuesta de Trump del martes? A usted le va a halagar un poco lo que yo le voy a decir, porque creo que esto hay que mirarlo en perspectiva. ¿Qué quiere decir en este caso? O sea, el señor Trump lleva en este momento, si no cuento mal, 17 días en el gobierno. ¿Alguien ha llevado cuenta de todas las iniciativas que ha lanzado en estos 17 días? Una enorme cantidad. Yo en algún momento utilicé el término ametralladora, ¿no? Sí. Está todo el tiempo disparando anuncios o firmando decretos, ¿no? Es un torbellino, ¿no? Realmente en el mejor sentido de la palabra. Aquello que se lanza y gira y arrastra con todo, que es un rasgo de la personalidad del presidente Trump. Ya lo vimos en su primer mandato, lo estamos viendo nuevamente ahora. ¿Por qué digo los 16 días? Porque muchas de estas cosas requieren tiempo, todas, lo que haya dicho o no haya dicho y por qué lo dijo, todo esto requiere tiempo. Es muy difícil sobre caliente de una cosa de la magnitud de lo que llegó a proponer, reaccionar rápidamente, porque hay que dejarlas asentar. Hay ciertas cosas que requieren un poquito de tiempo. Y si me permite una pequeña digresión,
esto me hizo acordar muchísimo a un personaje de un musical norteamericano, un musical que se llama Chicago, que hizo época hace varias décadas, lustros atrás, en que el personaje Billy Flynn, que era el abogado que defendía a las damas que estaban en un juicio que podían perder claramente, y él habla en una canción formidable, que inclusive la canta Richard Gere, él habla de deslumbrar, el razzle dazzle, deslumbrar. Y decía que la mejor táctica era deslumbrar al jurado, ¿no? Deslumbrar quiere decir que la luz es tan fuerte que usted no puede ver. O sea, distraer, llevar la atención para cualquier lado. Y para mí esto es nuevamente un ejemplo claro, o lo que en otros ambientes de negociación nosotros llamamos el circo de 5 pistas, ¿no? Circo de 5 pistas. El circo. Un circo de 5 pistas. Usted ve que está en un circo con 5 pistas y usted tiene que estar mirando para todos lados, no puede concentrarse un poco menos que en ninguno de ellos porque se pierde lo que pasa en otro. Esto es una táctica muy clara, que es conocida y que está en pleno desarrollo. Y si usted me permite, veamos un poquitito qué pasaba antes de la conferencia de prensa. El señor Netanyahu había llegado a Washington a conversar sobre la situación en Israel, en Gaza, etcétera. ¿Dónde estábamos antes de la conferencia de prensa? Y estábamos en que, de alguna manera, habían dos posiciones diferenciadas, digamos, la comunidad internacional, por decirlo de alguna forma, que reclamaba o reclama para Gaza un cese de hostilidades, un cese duradero, un alto al fuego, desmilitarizar Gaza, poner algunos mecanismos de seguridad para evitar que el conflicto resurja, e ingresar luego en una etapa de transición y gobernanza, que hay que asegurar cómo gobernar Gaza, reintegrarlo a un liderazgo palestino que no sea Hamas, que sea más legítimo, en fin. Luego ingresar en una etapa para normalizar y para reconstruir. Digamos, es grosso modo los 3 pilares en los cuales la comunidad internacional ha venido hablando. Ahora, los objetivos de Israel, o al menos los objetivos particularmente del primer ministro Netanyahu, no se parecen mucho a eso, sino que para Israel lo esencial es la eliminación de la amenaza de Hamas, destruir completamente su estructura militar y política, asegurar que Gaza no vuelve a ser una base para ataques contra Israel, tener un control de seguridad a largo plazo. Básicamente ha rechazado que la autoridad palestina controle Gaza, y no queda claro, pero busca una suerte de reconfiguración política y geopolítica para que Gaza no sea base más de ataques, y digamos son objetivos que no, en los cuales reconstrucción, gobernanza no aparecen. Bien, de esas dos corrientes, digamos, ¿sabemos que hablaron Netanyahu y Trump? Yo no he visto nada. No, lo único claro, que tenemos, todo lo que podía buscarse de información o lo que podía interesar de cómo había transcurrido la audiencia Trump-Netanyahu quedó opacado por este gran fogonazo, ¿no? Exactamente. Billy Flynn, deslúmbrenlos. Hay crónicas incluso que señalan que Netanyahu se enteró de este anuncio que iba a hacer Trump cuando ambos iban caminando hacia la conferencia de prensa. O sea, después de la audiencia, después del encuentro, Trump le dijo, ahora voy a comunicar tal cosa, ¿no? Exacto. Estaba leyendo el New York Times y dice que ninguna agencia del gobierno norteamericano fue consultada de nada. Sí, también dice esa nota que leí que
cuando Trump dijo lo que dijo, en su entorno, incluso de los más altos jerarcas del gobierno, hubo una reacción de sorpresa, estupefacción, ¿no? Porque no se había trabajado este tema, esta propuesta. Es más, todo indica que no hay propuesta, todo indica que no hay un documento, que no hay un estudio, que no se consultó a las agencias. La prueba está que, bueno, ayer otros voceros del gobierno salieron a matizar esto, a aclarar lo otro, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso que yo le decía hace unos instantes, tiempo. Pero usted iba a que sobre los temas que estaban, sí, efectivamente en discusión con respecto al futuro de la Franja de Gaza, al futuro del enfrentamiento Israel-Movimiento Hamas, en definitiva, no sabemos qué se habló, no sabemos si hubo novedades. Suponemos que algo deben haber hablado, suponemos, pero esto otro deslumbró tanto que la gente ni se pregunta sobre el tema. Y eso es lo que realmente importa. Lo que importa es qué se va a pasar, qué va a pasar con Gaza, más allá del, como le llaman algunas partes de la prensa, el gas al lago, ¿no? Gas al lago en lugar de mar al lago. Está todo el mundo concentrado en eso, y es claro, si nos ponemos a analizar la propuesta, podemos pasar largo rato conversando sobre las características más que inusuales de que en el siglo XXI se pretenda poco menos que comprar un territorio nuevo, destruirlo, sacar a la población para donde sea y demás. Justamente con el cuidado que hay que tener, porque toda la información es incompleta en torno a esta iniciativa, faltan detalles y quizás no existan, pero así como se la presentó, ¿qué viabilidad tiene desde el punto de vista del derecho internacional? ¿Es posible, por ejemplo, desplazar a una población oriunda de un territorio? A ver, una cosa es la viabilidad material, otra cosa es la viabilidad bajo el derecho. Lamentablemente sabemos de que hay una gran diferencia entre una y otra. Desde el punto de vista del derecho internacional es un disparate absoluto. No hay absolutamente nada que justifique el desplazamiento entero de poblaciones. Por el contrario, es considerado un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad. Segundo, la viabilidad es a dónde van a ir 2 millones de personas, porque todos los vecinos han dicho que no, por más que el señor Trump dice, sí, ellos dicen que no, pero yo sé que van a aceptar al final. Es tan absurdo que uno a veces tiene miedo, ¿no? Porque, bueno, de tan absurdo capaz que todavía algo de esto termina haciéndose. Ahora, sería una barbaridad. Hay antecedentes, ¿no? Quiero decir, Estados Unidos tiene antecedentes de haberse ocupado a través de compañías estadounidenses de la reconstrucción de una zona de guerra, ¿no? De una zona destruida, golpeada, inservible después de una guerra. Pienso, por ejemplo, en Irak, ¿no? Sí, pero acá en ese momento, dependiendo cuál de los Iraks estamos hablando, la guerra del Golfo I tenía cierta sanción favorable de la comunidad internacional y se desarrolló bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas sin cumplimiento de las obligaciones. Irak II ya fue otra cosa y fue una aventura unilateral de los Estados Unidos acompañado por algunos otros países, pero sin ninguna sanción del organismo internacional. En ambos casos hubo reconstrucciones, sí, pero usted puede argumentar ahí que el gobierno local estaba totalmente de acuerdo con eso, que no es el caso en Gaza, porque en Gaza no se sabe muy bien cuál es el gobierno local. En una época hasta la devastación que se ha venido produciendo, podríamos decir que la autoridad en Gaza, en los hechos, era Hamas. Hoy día no queda claro, a pesar que Hamas sigue demostrando que puede movilizar gente y hasta puede movilizar efectivos militares y que su mano continúa firme, implantada
en Gaza. Sí, pero además este planteo no se limita a la reconstrucción, ¿no? Se limita a la reconversión de una zona, de un territorio, ¿no? Sí. La transformación en un gran polo de desarrollo turístico, inmobiliario, ¿no? Sí, un gran balneario internacional de altísima calidad. Claro, se parte de la base de que el lugar es espléndido, ¿no? Desde el punto de vista paisajístico es espectacular. Sí. Claro, no es lo que prima hoy, no es lo que vemos hoy cuando es un escenario de guerra y de una guerra tan cruda como la que estaba ocurriendo. Entonces está ese otro tema, ¿no? La idea de una reconversión, bueno, y todavía la duda gigantesca de a quién pertenecería ese territorio en un plan como este, ¿no? Sí, digo, las interrogantes son de tal magnitud, además de tal profundidad, digo, que es difícil realmente ponerse a pensar esto en serio. Se lo digo con entera franqueza. Uh-huh. Usted recién señalaba, en el gobierno de Estados Unidos nadie estaba al tanto. Se habla de recomponer, de eliminar las 30.000 bombas sin explotar que hay en Gaza. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no sabe nada de eso. No pueden estimar siquiera cuánto demoran en hacer eso, cuánta gente necesitan, cuántos millones de dólares les va a llevar, quién va a pagar, de dónde sale la plata. No hay ningún plan, no hay ninguna previsión. Aparentemente esto es una gran idea que tiene el presidente Trump, pero que no ha sido desarrollada como corresponde. Si fuéramos bien serios, una idea de esta magnitud exige la presentación de algo más estructurado, ¿no? que contemple los distintos aspectos humanitarios. No, básicamente poco menos que sostiene que los 2 millones de palestinos se van a ir encantados de la vida para donde los manden. Pero eso es, no quiero decir cosas en extremo, pero es de una casi ignorancia sobre cuál es la conducta humana. Digo, usted no lo arrancan de su territorio así nomás. Digo, una falta absoluta de consideración, de respeto. Entonces, ¿cómo observó la reacción en la comunidad internacional? Creo que la comunidad internacional ha reaccionado como era bastante previsible ante una cosa de esta magnitud, ¿no? Lo interesante es que ha logrado la unanimidad de opiniones entre una cantidad de gente que normalmente no necesariamente opinan de la misma forma. Sobre todo, tiene lo que haya dicho, sea o no una táctica o lo que fuera, pero tiene cimbronazos muy importantes para la comunidad internacional, para las propias relaciones internacionales. Se ha hablado desde hace mucho tiempo en la teoría del loco, ¿no? Que Trump mismo ha favorecido, diciendo que hay que ser impredecible, para que la gente justamente hay que tomarlos de sorpresa, en fin. Pero esto es de tal magnitud que a veces uno piensa que ni hasta un loco haría una cosa de esta naturaleza. Pero con lo cual se genera desconfianza en la comunidad internacional. Usted nunca sabe para dónde va a arrancar una persona así. Segundo, ¿qué garantía tengo yo si yo fuese aliado, que este aliado no se me va a poner en contra en algún momento? Porque si es capaz de aparecer con cosas tan súbitas y de tal profundidad, y veamos, acaba de ponerle aranceles a Canadá, a México, y luego viene para atrás. Está amenazando con ponerle aranceles a la Unión Europea, veremos qué es lo que sucede. Le puso aranceles a China, y China, con esa suavidad que las características, tomó una serie de medidas relativamente suaves como para dejar pasar la tormenta. Pero está todo el mundo tratando por un lado de dilucidar, tratando por otro lado de resistir, y por otro lado sabiendo de que así es muy difícil trabajar o conducir relaciones entre países.
En Pero Europa o en algunos países de Europa se cuestionaba que la Unión Europea como tal no se había pronunciado, ¿no? ¿Cómo observó ese dato? Mire, no me sorprende, la Unión Europea son 27 países que tienen que armonizar a veces posiciones y puntos de vista encontrados, y no hay que ignorar que en este momento el señor Trump tiene en la Unión Europea varios jefes de Estado que simpatizan mucho con el presidente Trump. Hablemos de Hungría e Italia como ejemplos bien claros, pero no son los únicos, y que no quieran, por más que a lo mejor sobre esto pueden estar en desacuerdo, no quieran irritarlo públicamente al presidente Trump, porque es un hombre que no acepta críticas, sobre todo que no le gusta que lo critiquen en público. Pero es hasta cierto punto predecible, digamos, que la Unión Europea sobre esto no tenga visible, o no manifieste externamente una posición en común. ¿Y China? La postura de China, porque China sí salió, sí se expresó, siempre ha apoyado el gobierno palestino en Gaza, ha hecho como una defensa de los derechos humanos. Exacto. Nada menos que China, ¿no? Sí, pero es que justamente las posiciones extremas llevan a que usted pueda aprovechar la volada, como gusta decirse, y mandar sus propios anuncios. Si usted mira la declaración de China, poco menos que es parecida a lo largo del tiempo y se asienta en los clásicos principios de la autodeterminación, el principio de los dos estados, la necesidad de eliminar los focos desarrollar políticas de paz y eliminación de la violencia, o sea, son poco menos que bíblicos, ¿no? Pero es que es muy claro y muy fácil manifestarse así, porque es lo lógico y le permite a China precisamente ser crítico sin aumentar el volumen de sus críticas. Básicamente está diciendo lo mismo que ha venido diciendo desde hace décadas. ¿Me permite una pausa? ¿Cómo no? Enseguida completamos la entrevista con el ex embajador Elvio Rosselli, sobre todo para averiguar a propósito de el impacto que un planteo como este que hizo Donald Trump puede tener en todo lo que está en curso, en las negociaciones que están en curso por el futuro de Medio Oriente, la paz, la relación Israel-Palestinos. Donald Trump volvió a sorprender este martes cuando aseguró que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza, hoy devastada por la guerra, y que la reconstruirá de modo que se convierta en la Riviera de Medio Oriente, donde luego de desplazar a la población palestina actual vivirá gente del mundo. ¿Qué implica esta idea? ¿Cómo incide en la coyuntura delicada actual en esa región? Estamos con el doctor Elvio Rosselli, embajador retirado, que fuera presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Antes de ir a las preguntas que tengo para el final, que son dos básicamente, doctor Rosselli, comentarios que llegan desde la audiencia. El primero, este oyente que dice, no entiendo por qué usan tantos eufemismos. Eso de desplazar de manera forzada a la población autóctona de una región tiene nombre y apellido. Eso es limpieza étnica. ¿Usted coincide? Son parecidos, pero no iguales. Pero son ambas, cualquiera de ellos son gravísimos, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque por limpieza étnica yo entiendo la solución final. O sea, una limpieza étnica es realmente destrozar a una propia población. Su desplazamiento de un territorio es un poco diferente, aunque es espantosamente igual, si se quiere. Después, otro mensaje. Me gustan las entrevistas y tertulias sobre el gobierno de Trump. Ahora,
lo que va a quedar de todas esas amenazas no será ni un 10%, dice Tiziana. Este es un dilema, ¿no? Un dilema para nosotros, incluso periodísticamente. Tenemos que ir a tratar este tipo de anuncios, estas novedades, o lo mejor es dejar que corra el tiempo porque seguramente se van a diluir o no van a quedar en nada o van a quedar en muy poco. ¿Qué dice usted de su lado? Mire, yo por las dudas nunca me olvido de este tipo de cosas. De la misma forma que al principio le decía, necesitamos tiempo. Esto hay que dejarlo decantar, ver si se muere por sí sola, ver qué seguimiento le hace el propio Trump. Y también, ¿qué seguimiento le hacen los Estados Árabes al fondo del asunto? A ver si me explico. Cuando la guerra del 48 y se establece Israel, en aquel entonces no se hablaba de palestinos, se hablaba de árabes, Israel termina ocupando un territorio más allá o menos acá de lo que el plan de partición de Naciones Unidas le iba a dar, pero lo que iban a ser los territorios para los árabes, ¿qué pasó con esos territorios? Porque todo el mundo habla de la ocupación israelí. ¿Qué pasó con esos territorios? Muy sencillo. Egipto se apropió de la Franja de Gaza y Jordania se apropió de lo que hoy se llama Cisjordania, o sea, la ribera oeste del río Jordán. Se apropiaron, los integraron, se terminó, ocuparon. Y a partir de ese momento quedaron las poblaciones palestinas sin recibir ningún tipo de apoyo económico, material de los estados árabes que estaban tan preocupados aparentemente por su bienestar, y nunca realmente contribuyeron en serio. Sí, Qatar entrega, no sé si son $1.000 millones, él entregaba a Gaza y cosas por el estilo, pero eso no es dinero, primero para la bolsa que tienen y para las necesidades palestinas. O sea, ¿Por qué recuerda estos antecedentes cuando la pregunta era si había que prestarle atención o no a algo tan espectacular que larga Trump y que después se pincha? Porque no hay que olvidarse que mucha gente proclama solidaridad y hace cuestión fundamental de la autonomía palestina y todo lo demás, pero no hacen absolutamente nada para ayudar. En ningún momento hubo inversiones árabes en los territorios palestinos para desarrollar industria, desarrollar la agricultura, para fomentar la creación de empresas, para establecer escuelas, liceos, hospitales, nunca. Entonces, no nos olvidemos que mucha gente que habla solidaridad y exige cosas, pero pudiendo y disponiendo de recursos, nunca ayudó. Entonces, yo no sé si de alguna manera con estos movimientos Trump está diciendo básicamente a los países árabes, muchachos, hagan algo. Esto así no puede ser. Entiendo. Alguien tiene que poner un poco de plata acá y arreglar esto o mejorar esto. Y si ustedes no lo hacen, lo hago yo. No lo sé. No lo sé, pero posiblemente puede ser una de las intenciones. Porque uno tiene que preguntarse, a ver, en algún lugar leía, por favor nunca tomen a Trump como bobo o como loco. No es una persona que sea tonta, ni mucho menos. ¿Por qué larga una cosa como esta? Algo está pensando. Pueden ser esas bombas enormes que él tira para luego recoger una cosita pequeña, pero lograr un objetivo aunque fuera momentáneo. No lo sé. Uno tiene que saber cuándo tiene respuestas o cuándo no. Ajá. Pero acá uno tiene que imaginarse que está buscando algo. Y ese algo puede ser que los Estados Árabes finalmente contribuyan en serio a tratar de arreglar esto, más allá de las declaraciones rimbombantes. Porque Arabia Saudita ya dijo, nosotros no estableceremos relaciones con Israel hasta que se establezca el Estado palestino.
Sí, muy linda la declaración, pero la colaboración en cuestiones de inteligencia y militar entre Arabia Saudita e Israel ya tiene más de una década, ¿eh? O sea, mucho bla bla, pero en realidad las relaciones tienen una profundidad mucho mayor a veces que establecer una embajada. No necesitan de tener una embajada o reconocerse formalmente para desarrollar tareas de colaboración. O sea, vuelvo un poco a lo que decía antes, hay mucha manifestación de solidaridad y de indignación que bien que podrían ser disminuidas un poco y acompañadas por más acción. Y en las negociaciones en curso hoy, las conversaciones en curso hoy, a partir de la tregua frágil, pero que está vigente en la Franja de Gaza, un anuncio como este, ¿de qué manera puede incidir? Y bueno, creo que hace un ratito yo le decía que quiera o no, todas estas declaraciones tienen impacto, porque para los palestinos, digamos, ¿con qué confianza los palestinos pueden seguir negociando con un presidente que le dice, ¿saben lo que? Yo me voy a quedar con esto y ustedes se tienen que ir? Usted alude a que Estados Unidos está participando de esas negociaciones. Sí, ciertamente que sí, acuérdese, Emiliano, de aquel viejo principio de las negociaciones, ¿no? Si no estás en la mesa, estás en el menú. Hay que estar en la mesa para poder dirigir e incidir en la negociación. Estados Unidos ciertamente está en la mesa. Entonces, el efecto de desconfianza que genera. Los palestinos siempre pensaron que Estados Unidos nunca ha sido muy entusiasta con el tema de los dos estados, de la solución de dos estados, porque Israel cada vez más la va dejando de lado, la va ignorando, no solo en los hechos, sino en la opinión pública. Este tipo de manifestaciones, ciertamente para los palestinos, es poco menos la confirmación de lo que siempre sospecharon. Entonces, ¿cómo va a impactar esto? Es difícil. Entre tanto, tienen que continuar con la liberación de prisioneros, algo que ciertamente la comunidad internacional ha estado exigiendo. Tienen que tratar de mantener ese alto el fuego el mayor tiempo posible, por más que Netanyahu dice que no es un cese al fuego definitivo, porque él dijo que él va a terminar con esta guerra ganándola. O sea que el objetivo militar de Israel es la destrucción militar de Hamas, no ha cambiado. Y un poco lo que de alguna manera intenté al principio hacer notar, que habían como dos corrientes de enfoque sobre el tema Gaza, la comunidad internacional por un lado y Netanyahu y Israel por otro, que tienen muy pocos elementos en común. Para una situación que para negociar ya es difícil, harto difícil, ideas o manifestaciones de este tipo del presidente de los Estados Unidos, de su propia boca, ante la audiencia internacional, no ayudan. Sí, hoy ya se sumó otra pieza a este cuadro, ¿no? El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó al ejército que prepare un plan para la salida voluntaria de la población de la Franja de Gaza, sí, en el contexto de este anuncio y de este plan o esta idea que lanzó a su vez Trump, ¿no? Sí. No hay que olvidarse que Israel tiene un conjunto de dirigentes halcones, como gustaba decirse, en una época cuyas ambiciones son atemorizantes, digámoslo de manera discreta. Estamos en un lindo berenjenal. Doctor Elvio Rosselli, embajador retirado, representante en particular de Uruguay en Naciones Unidas. ¿Cuántos años? Tuve dos periodos, unos 5 años y algo, pero últimamente cuando estuvimos en el Consejo de Seguridad estuve casi 4, y en el Consejo de Seguridad presidimos tanto en 2016 como en 2017, nos tocó 2 presidencias,
y creo que hicimos un buen trabajo con el equipo que me acompañó, formidable equipo de jóvenes diplomáticos uruguayos. Le agradezco que podamos aprovechar toda su experiencia para ubicarnos o tratar de ubicarnos ante noticias, hechos como estos tan fuertes. Así que volvemos a conversar en cualquier momento, si le parece. Con mucho gusto, Emiliano. Hasta pronto. Muy buenos días.